Hoy quiero hablar de algo que entiendo tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Amén? ¿Sí? Hacer la voluntad de Dios para nosotros, los que nacimos en la gracia, los que nacimos en esta era, porque si hubiésemos nacido, qué sé yo, en el Antiguo Testamento, hacer la voluntad de Dios tiene que ver con otras cosas. Si fuéramos del pueblo de Israel, hacer la voluntad de Dios tendría que ver con un montón de leyes que intentaríamos cumplirlas, ¿verdad? Están en la Biblia también. Pero nosotros hemos nacido en la gracia y tenemos el favor de Jesús para hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, básicamente, palabra más, palabra menos, es hacer lo que Jesús dice. Si nos identificamos como cristianos, somos cristianos, creemos en Cristo, nos identificamos con Cristo, caminamos con Él, queremos andar con Él, debemos hacer o intentar hacer lo que Él dice. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y sabe que Jesús dejó escrito, o mejor dicho, lo dijo, lo manifestó y está escrito en la palabra, palabras textuales de Jesús. Me gusta esta Biblia grandota primero porque tiene letra grande y para las personas mayores como yo, la letra grande ayuda mucho. Pero por sobre todas las cosas me gusta porque lo que dijo Jesús está en rojo. ¿Vio las Biblias de antes que ahora ya tienen el celular? No sé si en las aplicaciones también sale así. ¿También lo tienen? La Reina Valera y esa. Entonces yo cuando de pronto Dios me muestra una palabra y voy en torno a esa palabra a buscarla y de pronto el Espíritu Santo te ministra sobre una palabra y de pronto al leerla veo letras rojas y dije, amén. Cero duda. Y Jesús, hay unas cosas muy importantes que dijo. La primera la hemos desarrollado bastante, fines del año pasado y principio de este, pero rápidamente quiero hacer un reconto muy rápido, no leyendo la Biblia, sino el énfasis está en que Jesús dijo muchas veces, no pocas veces, a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Básicamente, ¿qué es lo que dijo? Para no hacer de vuelta una predicación en torno a esto, cuídense de la religión, de los actos religiosos repetitivos que nada tienen que ver con mi voluntad. ¿Se entiende esto? Cuídense de personas que cumplan una religión así a rajatabla y no quiere decir que perdamos buenas costumbres, que dejemos de ser fieles en lo que Dios nos llamó a ser fieles, que dejemos de hacer su voluntad. No. Cuídense de ser religiosos. Levadura de los fariseos es religión. Los fariseos eran los religiosos de aquel momento, representaban, para decirlo en términos evangélicos, los pastores de aquel momento. Los fariseos eran los pastores de aquel momento, eran los que daban la palabra, eran los que interpretaban la palabra, es lo que estoy haciendo yo ahora. Eran los predicadores, los que fijaban las leyes y las pautas y fueron armando una estructura a lo largo de los años que solo sirvió para armar una gran fachada religiosa y que lo único que hacía era que las personas lleven adelante eso sin importar si la voluntad de Dios estaba en eso. Levadura de fariseo. ¿Por qué lo hizo semejante a las prácticas de los fariseos o de los religiosos? Semejante a la levadura, porque usted sabe lo que es una levadura, ¿verdad? Es un poquito así nomás, pone una pizquita de levadura. Hoy sería el polvo de hornear, ¿vio? Usted pone un... Así va yo lo he visto, no sé cómo se usa, ¿no? Pero dice polvo royal. Y usted hace una torta gigante, así con un poquito así, se infla, llena toda la olla. Leuda toda la masa. Cuando fui muy joven hice pan casero, 50 gramos cada 10 kilos, de la levadura de cerveza, esa que venía antes, que te vendían en el almacén, cortada. 50 gramos, 10 kilos de harina, duplicaba. Vos lo ponía, la amasaba, yo recuerdo que las ponía en unas bolsas de nylon grandes, gruesas, y hacía una masa de 10 kilos de harina y se explotaba para todos lados. 20 panes, ¿quieren la receta? 20 panes, 10 corderos y 10 caseros. Después si quiere le doy la pizca de azúcar, la pizca de sal, las horas de horno. Mentira, ya me olvidé. Viví varios meses gracias al pan casero. La levadura, ¿qué significa? Entra en tu corazón.
entras con un acto religioso. De pronto un día el tipo aprendió a ayunar. Oh, ¿quién lo para ahora? Se infló así. De pronto un día predicó y le dijeron, qué lindo que hablaste. Ahora me dedico a predicar. Actos religiosos que nos hacen leudar la masa. ¿Sabe qué pasa cuando se leuda una masa? No hay lugar para otra cosa. Ocupa todo el lugar. Entonces de pronto viene el Espíritu Santo y te quiere decir algo y vos ya tenés todos los paradigmas, parámetros y hechos y haceres y dimes y diretes que tenés que hacer. Pero también Jesús dejó una enseñanza muy básica, que es la que quiero mencionar hoy. Y como dije al principio, todos queremos hacer la voluntad de Dios. No me voy a detener mucho en esto, pero quiero mencionarlo porque es importante que lo sepamos. Libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 15 en adelante hasta el 23 más o menos. Jesús también, y yo le he mencionado desde que muchos años, desde que estamos en la iglesia, ¿usted quiere saber si soy bueno o malo? Bueno, me puede juzgar por mis actos. El Santi tiene derecho a decir que soy malo porque trabaja conmigo y me sufre todos los días. ¿Verdad, Santi? El lunes me sufrió porque era el día del beso. Le da un beso cada 10 minutos. Pero si usted quiere saber si soy bueno o malo, me puede juzgar por los actos inmediatos. Dice, no, mira, este es malo, viste, qué sé yo, hizo esto, hizo aquello. Ya luego veremos que esos frutos los podemos aprender, esos frutos que Dios a veces quiere que tengamos y que ejecutemos, hacer la voluntad de Dios. Pero básicamente dice Jesús, por los frutos lo vas a conocer. Fíjate lo que tiene atrás. Fíjate lo que hace. Yo ya soy un hombre con bastantes años, ¿verdad? Sí, 57 no son pocos. He vivido la mitad de mi vida. Oh. Me quedan otros 57. Y es tiempo de decir, bueno, algunos frutos puede ver usted. Yo no voy a decir si son buenos o malos, usted véalo. Y conozca el árbol por el fruto que tiene. Jesús dijo esto. Y quiero ir a esta palabra, porque cuando llegue el día, cuando esto que hablamos y que predicamos y esto que decimos de Jesús, hace un tiempo atrás Jesús nos habló bien claro, Jesús es vida, el que tiene a Jesús tiene la vida, el que no tiene a Jesús no tiene la vida, el libro de San Juan. Y cuando entendemos lo que significa esa palabra vida, cuando entendemos lo que significa vida eterna, cuando entendemos esas cosas, como en la apertura que hizo Miguel, cuando entendemos lo que Jesús hizo sabiendo que iba a morir, fue a Dios y Dios le auxilió y Dios le llenó de su gloria y le preparó para lo que iba a vivir, aun aunque fuera la muerte. Ahí entendemos que hay vida en Dios. Ahora, no nos engañemos ni nos dejemos engañar y tratemos de caminar haciendo lo que Jesús dijo para llegar a obtener ese premio mayor, que es la vida eterna. Y dice así, esto dicho por Jesús, cualquier similitud con la realidad o con algunas cosas que nos toca vivir es pura coincidencia, dicen los programas de reality, ¿vio? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por su fruto los conoceréis. Pero Jesús sigue hablando, no se quedó con eso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
muchos, me resaltó el pensamiento de esta palabra, porque está dicha por Jesús muchos, o sea, no pocos, del gran montón, muchos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe que me detuve un minuto en esto y no es a lo que me quiero referir hoy, pero quiero hacer una pequeña mención? Jesús está diciendo que nos guardemos de los falsos profetas. Qué cosa, ¿no? Porque hasta el momento de Jesús ya habían pasado todos los profetas. De aquí en adelante la iglesia que se estaba formando, la iglesia que se desarrolló, todavía no tenía profeta. ¿Me entiende lo que digo? O sea, no había profeta todavía. Vamos a decir, Jesús, a partir de Jesús, bueno, empezó a hacerse la gran iglesia. No había apóstoles, no había profetas. Se estaba formando la iglesia. Y Jesús ya sabía que iba a haber falsos profetas. Ya sabía que iba a haber personas que iban a tomar esta levadura de fariseo, iban a tomar la religión en sus manos e iban a vivir de ella. ¿Y cómo lo iban a hacer? Y porque tenían conocimiento de Jesús. Y no es lo mismo tener conocimiento de Jesús que hacer la voluntad del Padre. No es lo mismo que yo, de hecho yo, por los años que tengo, la cantidad de años en la iglesia, los cursos que hice, las capacitaciones, las cantidades de Biblias que leí, las prédicas que escuché, tengo conocimiento de Jesús. Puedo predicarles, puedo orar por ustedes, puedo decirle un montón de cosas, pero hay una responsabilidad sobre mí, que es igual que sobre usted, que es hacer la voluntad de Dios. Que es por encima de conocer. Y Jesús le dice, y las personas estas, ya estamos hablando, vio las figuras, me imagino que usted se la imagina, no está Jesús en el trono de la gracia, llegan los tipos, llegan un montón, muchos, hagamos mucho, qué sé yo. ¿Quiénes son los que llegan? Y los que predicaron. ¿Usamos el nombre o no lo usamos? ¿Lo digo o no lo digo? Y llegan los pastores, llegan los apóstoles, llegan los profetas, con títulos grandes colgados acá. Y se presentan. Y de pronto Jesús le dice, apártense de mí. No los conocí. ¿Por qué dicen no los conocí? Si ellos dicen que en su nombre hicieron todas estas cosas. Es decir, ellos le conocían a Jesús. ¿Usted está entendiendo más o menos? Porque Jesús es el que está advirtiendo esto, no es el pastor Miguel. Es más, hasta puede ser contrario para mí esto, porque o te vayas de infierno. Me tienen contadas todas las costillas y eso que soy gordito y no se ven. Digo, prestemos atención a lo que Jesús nos dice. Cuídense. Y estos que llegaron dijeron, en tu nombre hicimos, y verdaderamente lo habían hecho. Mire, dijeron, Jesús mismo está diciendo, me dirán, hicimos milagros. O sea que, ¿cómo podría explicar esto? Jesús de alguna manera avaló los milagros que estas personas hicieron, o sea, los permitió porque si lo hicieron y Él dice que lo hicieron y va a pasar esto. Jesús, en tu nombre le di a comer a la gente, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, pero Jesús le dice, ustedes nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Nunca me conocieron. Nunca se detuvieron a escuchar a ver si lo que estaban haciendo era lo que yo quiero que hagan, o es la religión que aprendieron, o es el sistema que les parece cómodo. Cuidado. Porque la respuesta es muy simple para aquel día, ¿no? Apártense de mí, nunca los conocí, son hacedores de maldad. Ahora, este no es el eje central. Hablábamos el día martes pasado de algunos temas con Benji mientras estábamos aquí orando y haciendo algunas cosas. Y esto urgía en mi corazón. Y no tengo que hablar más de esto. ¿Sabe por qué no tengo que hablar más de esto? Lo menciono porque tengo que decirle lo que usted tiene que tener cuidado porque Jesús le está diciendo esto. Está en la Biblia. No tengo que hablar más de eso porque Isaías 61 que leímos el domingo pasado dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y si algo está mal,
van a llegar a ese punto y el que hizo las cosas mal llegará a ese punto y Dios es el que decidirá. Pero sí tenemos una forma y tenemos algunas cosas importantes para este tiempo. Algunos no dicen que no hay que decir esto, pero lo voy a decir. Diga conmigo. Para este tiempo. Para este tiempo. Hay cosas que son para muchos tiempos, hay tiempos de preparación. Tuvimos un tiempo de aprender madurez espiritual y estamos en ese proceso. Tiene el libro, léalo de vez en cuando. Alcance un poco de madurez, aunque sea con 2 páginas. Pero para este tiempo es importante la palabra que voy a leer ahora, porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y hay tipos de voluntad de Dios y una es la que Dios te revela. Hay cosas que Dios te revela que tenés que hacer. Dios te llama y te dice, quiero un tiempo de ayuno con vos. Y de pronto si sos, ¿ayuno qué? No, me invitan a un asado. No, no puedo, la semana que viene. Hay tiempo que Dios te llama y te dice, tenés que salir en esto. Hay tiempo que Dios te dice, tranquilo. Hay tiempos. Esa es la revelación, lo que vos recibís. Lo que a veces decimos y algunos se abusan de decir, lo siento de Dios. Hay que tener un cuidadito especial en decir siento de Dios, pero puede ser que sientas de Dios. Esa es la revelación. Pero hay otra cosa en hacer la voluntad de Dios y es la palabra escrita. Y esa es irrefutable. Y ese es sí o sí. Y ese va por encima de tu acto religioso. Antes de hacer X cosa, antes de poner énfasis en esto, antes de enseñar revelaciones reveladas que yo recibí, está la voluntad de Dios escrita. Y esa está en la palabra. Y si está en letras rojas, porque le dijo Jesús, es irrefutable. Y quiero ir a leer esto. Porque Jesús, curiosamente, libro de Mateo también, si tiene Biblia o está allí con el celular abierto en Mateo, haga hasta el capítulo 25. Cuando Jesús hace referencia a lo que leí recién, toma referencia en aquel día, o sea, en el día del final. ¿Cuándo le va a decir apártense de mí, hacedores de maldad? A muchos en el final. Cuando lleguen y digan, Señor, queremos entrar, permiso, pim, pim. ¿A qué vengo yo? Muestra la credencial. No. ¿Cómo que no? Si yo en el nombre de Jesús, ¿sabe quién soy yo? ¿Se imagina alguno de estos súper? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Nunca dijiste así en el barrio? ¿Vos sabés quién soy yo? Sí, ya sé quién soy. Ah, bueno, me voy entonces. Y que te digan, usted no pasa. ¿Por qué? Y porque allá me dieron la orden. Nunca te conocieron. ¿Cómo que no me conocieron? Yo soy. Nunca te conocieron. Curiosamente, eso lo dice Jesús cuando evaluemos por los frutos que va a acontecer el día del juicio. Y acá Jesús vuelve a hablar del juicio. Vuelve a hablar de acontecimientos de aquel día. Y vamos a leer en el capítulo 25, verso 31, y el título dice el juicio de las naciones. Pero acá vamos a encontrar lo que espera Dios, lo que espera Jesús que hagamos. Lo explícito, lo que está claro. Y hay otras tantas cosas, pero esto es muy importante para este tiempo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, el rey dirá a los de la derecha. Y me detengo antes de seguir, porque quiero que tenga la gráfica de esto. Es Jesús en su trono. Y va a hacer lo que dijo antes también. Básicamente, en otras palabras, les está hablando un lenguaje rural, el que se manifestaba en aquel momento. Era común, las ovejas, los cabritos. Vos sabés que las ovejas las tenía que cuidar de una forma, las tenía que tener un corral. Los cabritos podían andar por ahí. Pobres cabritos, terminan siendo del diablo, pareciera, pero bueno. No está diciendo Jesús no coman cabritos porque son del diablo, si no va a salir una religión diciendo cabritos no comemos.
Pero está haciendo la referencia. El que va a poner a uno y a otro de cada lado es Jesús. Ahora sepa, y esto me deja esta sensación antes de leer lo que voy a leer, que Jesús lo sabe todo. ¿Están de acuerdo en esto? Él no puede ser burlado, no puede ser engañado. A él no puede decirle, pero yo hice esto. Te voy a decir, no lo hiciste. Pero sí lo hice. Yo conozco tu corazón. Yo soy el que muchas veces te golpeé la puerta. Y dije, che, quiero hablarte. Quiero que hagas esto. Y vos la cerraste. Y seguiste con tu tren de religión. Con tus requisitos propios. Con tus pensamientos que son muy justos y correctos. Por los cuales inclusive los hombres te alaban. Pero Jesús dejó claro lo que quiere que hagan. Entonces volvamos a esa imagen, a esta hora del mediodía, cabrito, oveja. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y escuche. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me fuisteis y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Wow. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no viniste. No me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá, diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué duro que es el Señor, ¿no? Qué tácito, qué pragmático. Señor, no voy a decir esto porque después si lo digo no van a poner diezmo. Señor, yo puse diezmo. Yo puse ofrenda. Yo sembré esto y esto y esto. ¿Está bien? Perfecto. Ya tuviste tu recompensa, seguramente. Pero era necesario hacer esto. El libro de Santiago, el apóstol Santiago hace un énfasis especial en esto. Y dice, la religión sin mancha, la religión pura es ayudar al huérfano, a la viuda, al desamparado. Estamos en un tiempo en que hacer la voluntad de Dios es más simple de lo que nosotros pensamos. Y solo queremos acomodarnos cómodamente en una bendición religiosa, donde sea un Dios que me bendice, que me prospera, que me da lo que necesito. Y está bien, Dios lo hace. Yo doy fe que Dios me cuida. Doy fe que Dios responde. 32 años cumplió el viernes Maggie. Eso representa la respuesta de Dios a mi vida cuando ella nació. Después otro día le cuento el testimonio. Las batallas que peleé durante un año con mi esposa por esa niña.
en palabras de Dios, en sostenimientos que Dios te da. Sé lo que es. ¿Usted tuvo un hijo internado? Yo también. ¿Usted lo tuvo un año? 2, bueno, yo 1. ¿Usted sabe lo que hacer fila a las 5 de la mañana para que te operen un hijo? Yo sé. Yo lo sé. Yo lo hice. Conozco la fidelidad de Dios. Por eso no me puedo olvidar y no puedo dejar de ver lo que Dios quiere. Porque si no será, Señor, en tu nombre yo oré por mi hija se sanó. Apártate de mí, hacedor de maldad, desgraciado. Eso lo sumé yo. Nunca te conocí. Cara dura. Ahora me venía a decir que tengo que hacer lo que vos querés. ¿Por qué hiciste eso? Lo hice por los que necesitaban el milagro. Pero vos no te mereces nada. Porque te dije que tenías que sembrar y no sembraste. Porque te dije que tenías que servir y no serviste. Porque viste al necesitado y miraste para otro lado. Hermanos, amigos, queridos, es fácil hacer la voluntad de Dios. Y no es porque con esto vamos a transformar la iglesia en un lugar de asistencialismo. Porque no es la iglesia, no es el cuerpo de Cristo un lugar de asistencialismo, es un lugar donde somos sensibles a lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es personal. Algunas cosas se hacen corporativamente, sí, le hemos hecho. Y si Dios nos indica, seguiremos y haremos. Pero cada uno, ¿qué hace por la voluntad de Dios? ¿O solamente nos laemos las llagas como los perros? ¿Usted vio a los perros? Se lamen su llaga. Y el otro perro, si ve una llaga muy grande en este perro, se lo come. ¿No vio nunca cuando pelean los perros? El más débil van todos al más débil. Y se lo comen. Lo atacan. Fea la comparación. Pero a veces solo estamos lamiéndonos nuestras propias llagas. Hay una voluntad de Dios para hacer. Iglesia, ¿usted quiere ser un bendito? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios de verdad? ¿Usted quiere la bendición? ¿Usted quiere ser un bendito? Dice que los benditos eran las ovejas y los benditos de Dios les dijo esto. Y aún los benditos de Dios le dijeron, pero nunca te lo hicimos a vos, Jesús. Porque aquellos que dicen que se lo hacen a Jesús solo son los religiosos. Yo sirvo a Dios y a nadie más. Y esto es lo que hay que hacer. Pero la Biblia dice otra cosa. Jesús dice otra cosa. ¿Es importante lo que vos necesitas? Sí que es importante. ¿Es importante tu tiempo para vos, para tu vida, para tu casa, para tus hijos? Sí que es importante. Es tu responsabilidad. ¿Conoces a Dios? Sí, lo conozco. Se llama Jesús. Tiene otro Dios también que está con él ahí en el mismo combo. Se llama Espíritu Santo. Y los guía y le hacen la voluntad del que es superior, el más grande. Y es el Dios Padre. Ese es Dios. Lo conozco, sé quién es. Conozco a Jesús. Hemos tenido y llevamos un tiempo donde Jesús se nos está revelando. Miren a Jesús. Él te da salvación, te da revelación, te da dirección. Esta palabra contiene dirección de Jesús. Esta palabra contiene dirección de Jesús. Me parece que apagué el auditorio. Está difícil para digerirlo. Qué bueno sería que viviéramos en Suiza, donde no hay necesidad. Ninguno te viene a pedir que le dé comer o que lo ayude. Y mientras pensaba en esto, ese Señor, a veces predicando de acá veo ese horno. Digo, qué desperdicio hacer un entrepiso para que solo se vea un horno que ni siquiera fue guardado después de usar. Y tenemos una olla ahí atrás de ese horno. Y decía, Señor, ¿acaso pero no nos dan la fuerza, las capacidades para darle comer a todo el mundo? Aunque hubiera mucha necesidad, no podríamos. Me veo limitado y no porque ustedes tengan la culpa de nada. Estamos limitados. Y Jesús me puso la mano así. Hay cosas que tenemos que hacer en lo práctico, pero hay cosas que tenemos que hacer en lo espiritual.
Y el mejor alimento que a veces tenemos que dar es la palabra. A veces tenemos que ir y decirle a las personas, Jesús te ama. De hecho, cuando vas a un hospital a visitar a alguien, ojalá fuéramos especialistas en la enfermedad que tiene la persona para decirle, mira, mañana te consigo, no sé, la prótesis, el medicamento. Mañana vengo y te opero yo y quedas sano. No poseemos eso. Y Jesús nos dice que vayamos al hospital. ¿Y qué llevas al hospital? ¿Qué llevas a la cárcel al tipo que está con 10 años de condena? Pues se portó mal, tiene que estar 10 años. No tiene opción, no va a salir porque vayamos. Tampoco piensen en eso, ¿no? Porque alguna vez he escuchado esto, no hay que visitarlo para que el Señor lo saque pronto. El Señor no lo va a sacar pronto porque se portó mal. Tiene que estar los años que tiene que estar. Pero Jesús me manda a visitarlo. Me manda a decirle, mira Jesús, porque en Él hay vida. Y quizá muere en la cárcel, pues si se muere, dice, ay, se murió, y se murió, pues si conoció a Jesús mediante lo que le dijiste, tuvo vida y se fue al cielo. Jesús está hablando ¿me entiendes? Jesús lo está diciendo esto en términos muy jodidos, muy bravos. Lo está diciendo en el juicio final. ¿Me entiendes? No lo está diciendo, esto no te va a acontecer la semana que viene. Esto te va a acontecer cuando llegues allí al trono de la gracia. No tomamos dimensión de lo que es el fuego eterno. La única dimensión que tomamos ahora es de las necesidades que tengo mañana. Y está bien, son las que tenemos. Usted las suyas, yo las mías, cada uno las propias. Pero Jesús está hablando de algo más profundo, que contiene mucho más que esto. Está hablando de hacer su voluntad. Está hablando de hacer lo que Él quiere, lo que Él dice. Hermanos, no erremos. Por favor, no erremos. La palabra que leí recién, apenas terminé ese versículo, el último que leí, comienza un versículo que nos marcó el 2023. A los que hacen estas palabras, las que leí recién, de hacer la voluntad de Dios y de conocerlo por los frutos, lo que leí recién. Sigue la palabra de los dos cimientos. El que hace estas cosas, las oye y las pone por práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya conoce el resto. Y no hablo de la casa, haga encadenado, llámelo a Daniel que se le haga bien fuerte, bien. No hablo de la casa física. Hablo de la casa espiritual. Hablo de esa casa que no debería voltearse por nada. Jesús está hablando de eso. Jesús es vida y quiere darla. Está al alcance. Y yo no sé ni cómo hacer la voluntad de Dios. Reconoce a Jesús. El resto viene solo. El que te muestra todas las cosas es el Espíritu Santo. El que te revela lo que tenés que hacer es el Espíritu Santo. El que te va a hacer conmover a veces cuando tengas una persona en necesidad cerca y la auxilies es el Espíritu Santo. El que te va a indicar las cosas es el Espíritu Santo. El que te va a llevar a hablar la verdad es el Espíritu Santo. ¿Será que lo podremos hacer? Amén. A ver una más. Levante su mano los que están. No hace falta. Levante su corazón. Póngaselo en dirección a Dios. Lea la Biblia, lea este capítulo, lea este versículo. Lea lo que está antes, lo que está después. Alguna vez a una persona, un joven, me dijo, ¿y cómo hago? Yo quiero que usted me discipule. Y el primer día que nos juntamos aquí en la iglesia, dice, ¿qué tengo que hacer? Leer el libro de Mateo. No, pero ¿qué tengo que hacer? Leer el libro de Mateo. Léelo. Y nos juntamos y si no entiende algo te lo explico, pero se entiende solo. Porque lo demás sería transmitirte mis experiencias, decirte cómo yo quiero que haga las cosas y es fácil hacer eso. Y establecemos ciertas normas. A partir del domingo todos se visten con remerita negra, sin manchas. Y así le agradamos al Señor. Nos ponemos un traje y una corbata para agradarle al Señor. Por favor, zapatos bien lustrados para agradarle al Señor. Todo es para el Señor. Hermano, haga su esfuerzo para el Señor. Y hacemos un gran desafío de fe para que sembremos en el Señor.
¿Y la voluntad de Dios para cuándo? Wow. No erremos. No vayamos detrás de cualquier cosa. Vayamos detrás de hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Están dispuestos? No levante su mano. Pero disponga su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, sello esta palabra con tu Espíritu Santo. Porque es Él el que va a hacer la obra por la cual hoy ha sido sembrada. Para este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Solo para su información. Amén. Aleluya.